En un rincón oscuro de la batalla entre el bien y el mal, el padre Gabriel Amorth emerge como un guerrero espiritual extraordinario. Su vida estuvo marcada por encuentros con fuerzas sobrenaturales, enfrentándose a posesiones demoníacas que desafían la comprensión humana. Pero lo más impactante no fue solo su valentía al enfrentarse a lo desconocido, sino su firme creencia en la omnipotencia divina como la única arma y verdadera contra las tinieblas. Con todo esto y más, empezamos el relato del exorcista del Papa, el padre Gabriel Amorth, aquí en La Voz Fantasma. Gabriele Amorth, más conocido como el Padre Amorth, fue un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo muy popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas sobre la materia. Nacido en Módena en 1925, fue ordenado como sacerdote católico en 1954 y no fue hasta más de 30 años después cuando se convirtió de forma oficial en exorcista. Bajo la tutela del padre Cándido Amantini llevó a cabo su primer exorcismo. Señaló haber realizado personalmente alrededor de 50.000 exorcismos que iban desde unos minutos a varias horas de duración. Al principio realizó varios en la famosa iglesia de la Escalera Santa de Roma, pero los gritos de los poseídos ahuyentaron a los fieles, lo que le obligó a mudarse a su consultorio en la sede de su orden, de los Padres Paulistas. La llamada de la iglesia le llegó muy pronto, pero desafortunadamente para él, a los 17 años le dijeron que por su juventud tenía que vivir un poco la vida antes de responder a la llamada de Dios. Por coincidencias, en esa época estalló la Segunda Guerra Mundial y Amorth fue llamado a las filas por el ejército italiano. Ya en 1951 Gabriele Amorth hizo los votos y entró a formar parte oficialmente de la iglesia. Pero no fue hasta 1986 cuando comenzó a asistir a Cándido Amantini y que por ese entonces era el exorcista jefe del Vaticano. La muerte del mismo en 1992 le permitió hacerse con su puesto, exactamente 2 años después de haber creado la Asociación Internacional de Exorcistas. El religioso también criticó las novelas de Harry Potter de J.K. Rowling, indicando que detrás de Harry Potter se oculta la firma del rey de la oscuridad, el diablo, ya que en las novelas no existe el concepto retratado de una distinción mágica entre lo blanco y lo negro. No existe una guía espiritual y tampoco hay referencias a la religión o la espiritualidad. Considera que esto influencia y acentúa el interés de los jóvenes por prácticas mágicas y que la magia es siempre una vuelta hacia el diablo. Refiriéndose a su extenso trabajo como exorcista, el padre Amorth mencionó una década antes de morir una descripción de lo que ve cuando realiza su trabajo, como lo vamos a escuchar en el siguiente audio aquí en La Voz Fantasma. Algunos pacientes tienen que estar atados a una cama. Ellos escupen y vomitan. Al principio, el demonio intentará desmoralizar al exorcista, luego intentará aterrorizarlo. Pero no estoy asustado. Me río del demonio y le digo: tengo a la Virgen de mi lado. Me llamo Gabriel. Ve a luchar contra el arcángel si quieres. Eso usualmente los calla. Publicó varios libros y rara vez se mostró reacio a dar entrevistas. Siempre estuvo accesible para las personas que querían saber acerca de su oficio, que para nada parece ser sencillo, y en algunas ocasiones las personas al ser exorcizadas demostraban ciertas características, como lo escucharemos en este momento. Sosteniendo 2 dedos sobre los ojos del paciente, levantamos los párpados casi siempre. En casos de mala presencia, los ojos se ven completamente blancos. Incluso con la ayuda de ambas manos, apenas podemos discernir si las pupilas están hacia la parte superior o inferior del ojo. Recuerdo algunas personas que habían sido sometidas a un hechizo en Brasil llamado macumba. Exorcicé a otros que habían sido afligidos por hechiceros africanos. He visto levitar a víctimas del demonio, y una vez contemplé a 4 hombres fuertes mientras luchaban por sujetar a un niño de 11 años. Además, como un niño de 10 años que, bajo influencia demoníaca, levantó con sus brazos una mesa enorme. Sentí sus músculos, tenía la fuerza de Satanás en él. Es increíble contemplar este tipo de sucesos y que de cierta forma se pueda dar credibilidad de ello, pero desde la época de Jesús se han hablado de posesiones demoníacas y de exorcismos realizados por él. También realizó varias afirmaciones bastante polémicas, como lo vamos a escuchar en este instante, cuando le realizaron una entrevista para la cadena BBC de Londres. Estoy convencido de que los nazis estaban poseídos por el diablo. Cuando uno piensa en las cosas que hicieron personas como Stalin o Hitler, ciertamente ve que estaban poseídos por el demonio. Esto se ve en sus acciones, en su comportamiento y en los horrores que cometieron. Además, le preguntaron en una de tantas entrevistas que dio sobre los pensamientos. ¿Satanás puede tener acceso a ellos?
y entenderlos? Escuchemos qué piensa el padre Amorth al respecto. Absolutamente no. La teología está de acuerdo en esta cuestión. Solo Dios, que es omnisciente, que posee íntimamente los secretos de la realidad creada, la de los hombres y los ángeles, y la de la realidad increada, que es su propia esencia, conoce en profundidad el pensamiento de cada hombre, aunque criatura espiritual. El demonio no entiende lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo puede conjeturarlo observando nuestro comportamiento. No es una operación complicada para él, teniendo una inteligencia extremadamente fina. Si un joven fuma marihuana, por ejemplo, el demonio puede deducir que en el futuro también consumirá drogas más fuertes. Ahora, con respecto a los espíritus, ¿son imaginaciones? ¿Se tratan de almas errantes? En esto debemos ser muy prudentes y perspicaces con respecto a las presencias, espíritus o fantasmas que se ven en la literatura particular y en gran medida en casos de exorcistas. Se le preguntó al padre Amorth qué piensa acerca de los espíritus errantes. Y esto fue lo que expresó. A continuación, como lo escucharemos en el siguiente audio aquí en La Voz Fantasma. Están, sobre todo, las certezas de nuestra fe. La primera es que tenemos una sola vida y la jugamos aquí. Al final, seremos juzgados como dignos de resucitar a la vida en Dios o como indignos, distanciándonos de Él eternamente. La segunda certeza de nuestra fe es que existe una forma de comunicación de entre los muertos y nosotros. Es el principio del cuerpo místico de la Iglesia que comunica a su interioridad, a su interior. Específicamente, hay un intercambio espiritual entre las almas de los muertos en el paraíso y en el purgatorio y aquellos de nosotros que aún estamos en nuestra peregrinación terrenal, que se manifiesta a través de las oraciones de intercesión. En particular, las almas del purgatorio que están experimentando la purificación tienen la capacidad de ofrecer su sufrimiento en reparación extraordinaria por nosotros. Ellos, a su vez, disfrutan mucho de los beneficios de nuestras oraciones. Quedan excluidas las almas de los condenados. Estando en el infierno no disfrutan y no desean nuestras oraciones. Volviendo a los espíritus errantes. A mi modo de ver, si inmediatamente después de la muerte vamos al paraíso, al infierno o al purgatorio, es dudoso que existan almas errantes. En el antiguo ritual de exorcismo, se ponía en guardia contra las presuntas posesiones o perturbaciones espirituales causadas por el alma condenada de un difunto. Es, en cambio, el diablo quien se disfraza así. Me pasó, por ejemplo, que durante un exorcismo un espíritu dijo ser uno de estos espíritus errantes. Una verificación más profunda reveló que era un demonio. Pero otros exorcistas están convencidos de lo contrario. Según ellos, la presencia de tales espíritus errantes es un hecho. Como se trata de un problema aún no resuelto, los teólogos deberán profundizar en él a través de la Escritura, el magisterio de la Iglesia y la experiencia de místicos y videntes. Y así llegamos al final de este fascinante viaje a través de la vida del padre Gabriel Amorth. Espero que hayan disfrutado de este recorrido que nos llevó a conocer a un hombre excepcional, dedicado a la lucha espiritual contra el mal. Sus experiencias como exorcista y su valentía para enfrentarse a lo desconocido nos dejan reflexionando sobre la fuerza del bien y la importancia de la fe. Recordemos las palabras del Padre: el mal existe y no podemos cerrar los ojos a ello. Si desean explorar más sobre este tema o tienen sugerencias para futuros episodios o han vivido algún hecho paranormal o tienen alguna historia relacionada con lo oculto, no duden en compartirla con nosotros a nuestro correo, que gustosos la leeremos en uno de nuestros programas. Bueno, con esto y más, les agradezco mucho por su atención y por haber concurrido aquí a La Voz Fantasma.